Hay historias que parecen demasiado crueles para haber ocurrido, pero ocurrieron y dejaron una cicatriz imposible de borrar. En el invierno del 1988, en Japón, un país conocido por su orden, su disciplina y su aparente calma, una joven de apenas 17 años desapareció en silencio. Su nombre era Junko Furuta. Era un estudiante común, con sueños simples, una vida tranquila y un futuro que apenas comenzaba a escribirse. Pero durante 44 días, ese futuro fue arrancado pedazo por pedazo, dentro de una casa donde el horror respiraba detrás de puertas cerradas. No fue obra de un monstruo solitario, fueron 4 adolescentes, 4 personas que decidieron convertir la crueldad en rutina. Lo que ocurrió con Junko no fue solo un crimen, fue una de las historias más brutales, perturbadoras e insoportables de la historia criminal de Japón. Y aún hoy, su nombre sigue siendo un eco incómodo, una pregunta sin respuesta y una historia que jamás terminó de cerrar. Esta es la historia de Junko Furuta. Para los padres de Shinji Minato, Junko Furuta era la novia de su hijo. La joven y guapa chica pasaba tanto tiempo con él que parecía como si viviera en su casa. Incluso, cuando empezaron a sospechar que su presencia constante no siempre era consensuada, se aferraron a la ilusión de que todo estaba bien. Al fin y al cabo, temían las tendencias violentas de su hijo y las conexiones de su amigo con la yakuza. Pero para Shinji Minato y sus amigos, Hiroshi Miyano, Yo Ogura y Yasushi Watanabe, Junko Furuta era su prisionero, su esclava y su saco de boxeo durante 44 días seguidos. Tras secuestrarla el 25 de noviembre de 1988, la torturaron sin piedad durante semanas. Finalmente, el 4 de enero de 1989, los jóvenes asesinaron a Junko Furuta, poniendo fin a su sufrimiento. Junko Furuta nació en Misato, Saitama, Japón, en 1971. Hasta su secuestro, a los 17 años, era una chica normal. Furuta era conocida por ser guapa, inteligente y sacar buenas notas en el instituto Yasho Minano. A pesar de su reputación de chica buena, no bebía, fumaba ni consumía drogas. Era bastante popular en el instituto y parecía tener un futuro prometedor. Pero todo cambió en noviembre del 1988. En aquel entonces, Hiroshi Miyano, su futuro secuestrador, era conocido como el matón de la escuela y solía alardear de sus conexiones con la yakuza. Según algunos compañeros, Miyano se había enamorado de Furuta y se enfureció cuando ella lo rechazó. Después de todo, nadie se había atrevido a rechazarlo, especialmente después de que él les hablara de sus amigos de la yakuza. Pocos días después del rechazo, Miyano y Minato merodeaban por el parque local en Misato, acechando mujeres inocentes. Como violadores en grupo experimentados, Miyano y Minato eran expertos en identificar posibles víctimas. Alrededor de las 8:30 p.m., los chicos vieron a Junko Furuta en su bicicleta. En ese momento, regresaba a casa del trabajo. Minato la tiró de la bicicleta para crear una distracción, momento en el que Miyano intervino, fingiendo ser un transeúnte inocente y preocupado. Tras ayudar a levantarse, le preguntó si quería que la acompañara a casa, a lo que Furuta accedió sin darse cuenta. Miyano llevó a Furuta a un almacén abandonado, donde le habló de sus conexiones con la yakuza y la violó, amenazándola con matarla a ella y a su familia si hacía algún ruido. Luego la llevó a un parque donde Minato Ogura y Watanabe la esperaban. Allí, los otros chicos también la vieron. Después, la llevaron escondida a una casa que pertenecía a la familia de Minato. Aunque los padres de Furuta llamaron a la policía y denunciaron la desaparición de su hija, los chicos se aseguraron de que no la buscaran, obligándola a llamar a casa y decir que se había escapado y que se estaba quedando con un amigo. Siempre que los padres de Minato estaban cerca, Furuta se veía obligada a hacerse pasar por su novio, aunque con el tiempo se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Desafortunadamente, la amenaza de que la yakuza los persiguiera fue suficiente para mantenerlos callados y durante 44 días.
Los padres de Minato vivieron en una alarmante ignorancia de la historia de terror real que se desarrollaba en su propia casa. Durante esos 44 días, Junko Furuta fue violada más de 400 veces por Miyano y sus amigos, así como por otros chicos y hombres conocidos de los 4 cartones. Mientras la torturaban, le impusieron barras de hierro, tijeras brochetas, fuegos artificiales e incluso una bombilla encendida, destrozándole la anatomía interna y dejándole incapaz de defenderse correctamente. Cuando no la vieron, los chicos la obligaban a hacer otras cosas terribles, como comer cucarachas vivas de ellos y beber su propio. Su cuerpo, aún con vida, fue colgado del techo y golpeado con palo de golf, varas de bambú y barras de hierro. Le quemaron los párpados y los con cigarrillos, encendedores y cera caliente. Uno de los aspectos más trágicos de la agonizante tortura y posterior asesinato de Junko Furuta es que todo podría haberse evitado. En 2 ocasiones, la policía fue alertada sobre el estado de Furuta, pero no intervino en ninguna de ellas. La primera vez, un chico invitado a la casa de los Minato por Miyano regresó a casa tras ver a Furuta y les contó a su hermano lo sucedido. El hermano decidió entonces avisar a sus padres, quienes contactaron a la policía. Las autoridades se presentaron en la residencia de los Minato, pero la familia les aseguró que no había ninguna chica dentro. Esta respuesta fue claramente suficiente para la policía, ya que nunca regresaron a la casa. La segunda vez fue la propia Furuta quien llamó a la policía. Pero antes de que pudiera decir nada, los chicos la descubrieron. Cuando la policía volvió a llamar, Miyano les aseguró que la llamada anterior había sido un error. Las autoridades nunca volvieron a investigar el caso. Los chicos castigaron entonces a Furuta por haber llamado a la policía, rociándole las piernas con líquido inflamable y prendiéndole fuego. El 4 de enero de 1989, los captores de Junko Furuta finalmente la asesinaron. Supuestamente, los jóvenes se enfurecieron cuando ella los venció en una partida de mago y la torturaron hasta la muerte. Temiendo ser acusados de asesinato, arrojaron su cuerpo a un bidón de 208 litros, lo llenaron de cemento y lo dejaron caer sobre un camión hormigonera. Durante un tiempo creyeron que jamás serían atrapados. 2 semanas después, la policía arrestó a Miyano y Ogura por un cargo aparte de violación en grupo. Durante el interrogatorio de Miyano, la policía mencionó una investigación abierta por asesinato. Creyendo que las autoridades se referían al asesinato de Junko Furuta y que Ogura debía haber confesado el crimen, Miyano les indicó a las policías dónde podían encontrar el cuerpo de Furuta. Al final, el caso al que la policía hacía referencia no tenía relación con Furuta y Miyano se había entregado sin saberlo por su asesinato. En cuestión de días, los 4 chicos estaban bajo custodia. Pero a pesar de la enorme cantidad de pruebas en su contra y de la espantosa tortura a la que sometieron a Junko Furuta, los chicos recibieron sentencias sorprendentemente leves. Hiroshi Miyano fue condenado a 20 años. Shinji Minato recibió una pena de entre 5 y 9 años. Ogura fue condenado entre 5 y 10 años y Yasushi Watanabe recibió una pena de entre 5 y 7 años. Dado que eran adolescentes en el momento del asesinato de Junko Furuta, su juventud influyó en sus leves condenas, aunque se cree que sus vínculos con los yakuza también tuvieron algo que ver. Si el caso se hubiera juzgado en otro lugar o si los chicos hubieran sido tan solo un par de años mayores, probablemente habían recibido la pena capital. En cambio, los 4 asesinos de Furuta fueron finalmente liberados de prisión. Se cree que Watanabe es el único que no ha reincidido desde su liberación. Hasta el día de hoy, muchos en Japón sienten que no se ha hecho justicia en el caso de Furuta, y trágicamente parece que eso nunca sucederá. El caso de Junko Furuta no terminó el día de su muerte. Terminó dejando una pregunta que todavía incomoda al mundo. ¿Cómo puede existir tanta crueldad en personas tan jóvenes? Durante 44 días, el infierno tuvo una dirección, una puerta, una habitación, y demasiadas personas supieron lo que estaba pasando. Algunos callaron, otros miraron hacia otro lado, y ese silencio también fue parte del crimen. Junko no pudo defenderse, no pudo escapar, no pudo volver a casa. Pero su historia sobrevivió, y mientras su nombre siga siendo recordado, mientras alguien escuche lo que ocurrió y sienta ese nudo en el pecho, ella no será solo una víctima olvidada en un expediente viejo. Será memoria, será advertencia, será verdad. Porque hay historias que no deben repetirse jamás, y esta es una de ellas.